lo que vemos acá es el aula. ¿Ven? Acá está la presentación, por eso les digo que es bastante precaria, pero bueno, espero que se entienda. Ahí tienen ustedes el programa. El programa, más o menos el cronograma, que obviamente se va redefiniendo en la marcha, la URL del aula, digamos de la videoconferencia, una rúbrica de evaluación más o menos, que quiere decir lo que nosotros, los criterios que tomamos para evaluar, y después hay cuestiones no vistas que yo no las toqué porque eran de los JTP, que después ellos en su momento les irán a aclarar. Y el tema del día. Acá está el tema del día. Abajo del tema del día está el PowerPoint que yo les digo y hay una guía. ¿La ven acá la guía? Esta es una URL de un Drive. Ahí yo les informo cómo va a ser la guía de, digamos, las actividades que va a acompañar al teórico. A mí me gusta mucho trabajar en Google Drive, pienso que es una buena herramienta y quiero que ustedes aprendan a usarla porque les va a servir mucho. Tal vez ya la han usado en otras oportunidades, en buena hora. Sigamos con esta práctica porque ayuda a resolver muchos problemas de comunicación y permite trabajos colaborativos sin necesidad de trasladarse desde su casa. En este contexto, por eso está mi fondo de pantalla con el famoso COVID, es importante tener esta instancia y saber usarla. Me parece que en un futuro, y ya, si ustedes lo ven, con los trámites que tienen que hacer y todo, se usa en base a las herramientas del Drive. El Drive son las herramientas de Google y allí ustedes tienen desde documentos que se pueden trabajar en forma colaborativa, presentaciones, también los documentos en Word, en Excel, presentaciones, tienen el Meet como videoconferencia, pueden programar actividades, tienen ahí un calendario. Entonces, tienen Classroom también, que es otra instancia para dar clase. Entonces, es un conjunto de herramientas que ayuda a trabajar online. Entonces, vamos a trabajar en documentos de tipo Word. Ahora yo voy a compartir la pantalla. Vamos entonces, y cada novedad en el tema, en la sección del tema, vamos a poner un foro con las novedades. Así que les pido que lean ese foro porque puede tener novedades. No sé si alcanzan a leer Guía de Aprendizaje de Fisiopatología y Biofísica. Esta sería la pantallita. Ahí la URL los va a dirigir acá, y esto después yo voy a ver si pueden, creo que lo puse compartir y leer. Este sería si ustedes miran acá, sería, ustedes ven que acá dice compartir y acá les da las distintas herramientas de un Google, o sea, el archivo, editar, pueden deshacer, tienen los cuerpos de letra, bueno. Ahí yo les puse cómo vamos a trabajar, o sea, la tarea es que ustedes, todos los conceptos que tratemos en los temas, los puedan aplicar en este documento y lo pueden hacer un documento ustedes, del grupo de ustedes, que después ustedes mismos van a corregir. Antiguamente lo corregía yo, pero no era buena la corrección porque eran muchos equipos y uno no puede hacer todo. Entonces me pareció que era mucho mejor que ustedes se corrigieran entre ustedes y lo corrigiéramos después en clase, o sea que sea una verdadera autocorrección. ¿Cómo yo voy a evaluar esto? Y voy a ver los grupos, quiénes participaron, los grupos, ¿cómo los voy a ver?
ahora vamos a tener que compartir otra pantalla, que es el registro. Ustedes van a registrar los grupos en un Excel con los nombres de los integrantes de cada grupo. El grupo se coloca grupo número 1, 2, 3, así en forma correlativa, y los correos de cada integrante del grupo. Ese documento tiene el link que los lleva al Excel. Ustedes acá ponen, ve acá dice número de grupo. 1, acá me ponen todos los integrantes. Accedan y pongan a todos los integrantes, porque si no después se les va a superponer con el grupo 2. Ponen todos los integrantes su mail, el link del documento que abrieron, o sea, tienen que abrir ustedes un documento en Google Drive, y este sería el primer trabajo práctico. Ustedes acá comparten el link también. En todos va a surgir, van a tener que poner como que realizaron el trabajo, así lo actualizamos. El grupo 2, yo les diría que por las dudas no se inscriba a continuación, no sé si el ruido de dónde viene, que no se inscriba a continuación, sino que deje 3 filas para que si el grupo 1 se olvidó de colocar a algún estudiante, lo agregue. Entonces yo me voy a meter acá. ¿Cómo? Una consulta, ¿de cuántos son los grupos? Bueno, yo nunca digo cantidad de integrantes, porque son ustedes muchos, y ya vienen por ahí trabajando en grupo, tengo entendido, y ya están en segundo año, entonces yo no tengo problema que continúen ese segundo grupo. Trabajar con casos, yo les puse unos casos estimativos ahora, les puse a Francisco, a Pedro y a Ana y Susana. Francisco es una persona, un adulto mayor, o no sé cómo le dicen ahora, que tiene una insuficiencia cardíaca congestiva, que tuvo un infarto, tiene sobrepeso. Pedro, también un adulto mayor, que está internado con diagnóstico de cáncer de pulmón, carcinoma broncogénico, que es fumador. Ana, también un adulto, son todos grandes, presenta un cuadro de Alzheimer, y también hipercolesterolemia o obesidad. Y Susana, de 25 años, que tiene una inflamación a partir de un herida. Vamos a tratar de trabajar con estos casos. Si ustedes, no sé si agregaremos, modificaremos los casos de acuerdo con los diferentes temas. Hoy, por ejemplo, trabajamos lesión celular, muerte celular e inflamación. O sea, todos esos conceptos los van a aplicar a estos casos y los van a resolver grupalmente. Respuestas celulares al estrés, ¿no? Agresiones tóxicas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de fisiopatología. Entonces vamos a hablar de adaptación. Te vas a golpear, negro, está bien. ¿Tu señora? A ver, no sé quién es el que está hablando. Por favor, les pido que desactiven los audios. Adaptación, lesión celular, inflamación, reparación y cicatrización. Bueno, estos conceptos ya los conocen, así que yo no voy a hacer muy... no voy a detenerme mucho en esto, pero ha habido diferentes definiciones a lo largo de la historia, lo que le hace decir al investigador Aldous Huxley en un momento es más difícil encontrar a alguien que esté completamente sano. O sea, cada vez es más difícil encontrar a alguien que esté completamente sano, y con la situación de vida actual, veamos el contexto de esta chiquita que parece que apareció, Maya, en la casa de este hombre que la llevó, vemos que cada vez hay más gente viviendo en ese tipo de condiciones, entonces el estrés es cada vez mayor, y si consideramos la definición de salud de la OMS, ninguno de nosotros está sano, ¿no? Nosotros vamos a tratar de explicar
las distintas situaciones de salud y enfermedad que presentan las personas, estudiando los cambios estructurales, bioquímicos y funcionales que tienen lugar. Acordémonos que estamos formados por células, las células forman tejido, los tejidos órganos y los órganos sistemas. Entonces vamos a encararlo del estudio de los cambios que se producen a esos niveles, pero desde un enfoque de los cambios estructurales, bioquímicos y funcionales. La fisiopatología se divide en general y sistémica. La general es la que comprende todos los mecanismos comunes que se dan en las células, tejidos y órganos que son iguales. Por ejemplo, la lesión celular, la muerte celular, los mecanismos de adaptación son iguales en la piel, en un órgano como es la piel, en los órganos del sistema digestivo, en los órganos del sistema respiratorio, nervioso. Los mecanismos son los mismos. Lo que sucede es que cada sistema o cada órgano va a tener una determinada forma de presentación de acuerdo a la función de cada órgano o sistema. Pero la patología general, cuando yo me refiero a que ustedes eligen una patología y emplean los conceptos de la patología general, me refiero a que si eligen, por ejemplo, gastritis dentro del estómago, del sistema digestivo, la gastritis es una inflamación de la mucosa gástrica. Entonces la inflamación va a tener los mismos mecanismos de inflamación de la gastritis, son los mismos mecanismos de que la inflamación de la hepatitis. Ahora, los síntomas son distintos, porque el estómago tiene una función diferente dentro del sistema digestivo que el hígado. No sé si me entienden. Yo lo que pretendo es que ustedes tomen una patología sistémica, una gastritis, un infarto, y apliquen los conceptos de la patología general. El proceso patológico, o sea, la enfermedad, es producida por un proceso patológico. Tiene estos componentes que ustedes siempre se tienen que preguntar cuando están frente a un paciente. Por más que el rol del enfermero sea diferente al rol del médico, ambos se enfrentan al paciente sabiendo el proceso patológico que tiene ese paciente. Ese proceso patológico tiene una causa o etiología, tiene un agente que lo produjo, que es producto de la interacción, en este caso nosotros nos ocupamos del ser humano, con el medio que lo rodea. El medio es el medio biológico, el medio físico, químico, por eso es fisiopatología y biofísica. Entonces va a ser la interacción ya sea con un germen, un agente, ahora está de moda el COVID, en otro momento estuvo de moda la gripe A, el influenza, el virus de influenza, en otro momento estuvo el VIH, ahora es la etapa de los virus. O sea, un agente infeccioso, que también es un agente que tiene vida, un virus, una bacteria, un parásito, un hongo, pero también puede ser un agente físico, por ejemplo, el frío o el calor, ¿no es cierto? O un agente químico, una toxina, un medicamento. Entonces, ese es el agente que me produce algún cambio a mi cuerpo, que a veces lo beneficia y a veces lo perjudica. Esa sería la etiología o la causa. Después tengo la patogenia. La patogenia ya es más compleja, o sea, la interacción con ese agente físico me ha producido a mí una serie de cambios químicos, moleculares. Ahora con la biología molecular se ha profundizado más este proceso, que me llevan a producir cambios morfológicos a nivel de las células, a nivel de los tejidos, a nivel de los órganos,
que después se pueden ver en una anatomía patológica, por ejemplo, y que luego me producen cambios funcionales en esas células, en esos tejidos y en esos órganos. Así es el proceso. Entonces, vamos a partir de la unidad más pequeña que tiene vida autónoma, que son las células. Después yo tengo estructuras más pequeñas que forman esas células, pero que no tienen vida autónoma. La célula sí es autónoma porque la célula nace, se reproduce y muere. Nuestras células normalmente están en una situación de homeostasis. ¿Qué quiere decir homeostasis? De equilibrio. Ahí tienen un estado de equilibrio en el medio en donde habitan, que es el espacio intercelular o intersticial, en donde pueden desarrollar su vida gracias a una serie de procesos bioquímicos que se llevan adelante de ellas, dentro de ellas, y que son catalizados por enzimas. Esta célula en este estado de equilibrio, muchas veces ese estado de equilibrio se rompe en condiciones fisiológicas y en condiciones patológicas. Fisiológicas como pueden ser en las etapas de crecimiento o de desarrollo embrionario o el embarazo. En esos casos, el equilibrio en el que está la célula se rompe, se produce una situación de estrés, pero la célula inmediatamente trata de adaptarse a esa situación. O sea, nosotros no vivimos en una situación estática. Siempre hay estímulos que me van a romper el equilibrio, pero muchas veces cuando son fisiológicos, ya les dije, la etapa de crecimiento de un niño, la adolescencia, el embarazo, la edad adulta, llevan a que esta célula se adapte y logra otra situación de equilibrio que le permite seguir funcionando correctamente. Eso sería el estrés, digamos, fisiológico, el estrés de la vida. Ahora, el problema se da cuando ya sea actúa un estímulo nocivo, o sea, el que produce el daño, por ejemplo, una toxina, por ejemplo, un calor excesivo, por ejemplo, un germen, en donde directamente me produce una lesión celular. O bien, esta situación de estrés o fisiológica por algún motivo lleva a que esa célula no se pueda adaptar y se va a producir la lesión celular. Esta lesión celular puede ser reversible, ya sea porque este estímulo nocivo cesa. Les doy un ejemplo, una faringitis aguda, una inflamación aguda de garganta. El virus actúa un tiempo, unas 48-72 horas, la célula se recupera y la lesión es reversible y vuelve a su equilibrio normal. También en el caso de la situación de estrés, se trata de llevar a que esta célula por ahí le falta algo para adaptarse, qué sé yo, le faltan vitaminas, calorías a ese cuerpo para vivir esa situación de estrés, se corrige eso, deja de estar la lesión y se vuelve al equilibrio normal. Ahora, el problema es cuando este estímulo nocivo sigue actuando o es muy intenso, o bien no se suple el problema que lleva a que esta célula no se pueda adaptar. Entonces, en este caso se produce una lesión irreversible, o sea, ya no puedo volver a esta situación, y esto me lleva a la muerte celular. Hay dos tipos de muerte celular. La necrosis, las dos son muertes celulares, necrosis y apoptosis. Profe, sí. ¿Cuál sería una lesión irreversible? Por eso te estoy diciendo, cuando yo tengo un estímulo muy intenso o bien muy prolongado, por ejemplo, el tema si vamos al COVID.
Está bien, digo. Ah, bueno. Por ejemplo, el COVID, o bien, como en estos pacientes, el cáncer, que es un estímulo muy intenso, muy prolongado, o bien una electrofusión, una corriente eléctrica, de donde vos tenés una corriente muy intensa o que ingresó por un lado del cuerpo muy conductor, eso va a generar una lesión muy grave y progresiva que me lleva a la lesión irreversible, que es la muerte de la célula. O sea, si vos me preguntas qué es una lesión celular irreversible, es la que conduce a la muerte celular, porque no va a volver a ser una célula normal. Eso es muerte celular. Tenemos dos tipos, necrosis y apoptosis, pero yo les digo, todos ustedes en este momento tienen apoptosis, muerte celular. Yo también. ¿En dónde? En la piel. Fíjense la descamación de la piel que ustedes tienen. Se produce por apoptosis, renovación de las células viejas epiteliales que se van descamando. Esa descamación, esos callitos que ustedes tienen, son células muertas, porque la piel, y ojo, sabemos por anatomofisiología que el tejido epitelial no solo nos cubre en la piel, sino nos cubre las mucosas, la mucosa respiratoria, digestiva, genitourinaria, los conductos excretores de las glándulas. Esa piel, ese tejido epitelial está continuamente reproduciéndose y las viejas se pierden. ¿Cómo mueren? Por apoptosis. Es una muerte programada. También nos pasa con nuestros glóbulos rojos. Nuestros glóbulos rojos, ustedes saben que viven 120 días. Ellos se mueren y son renovados por otros nuevos, pero se mueren con una muerte celular programada, o los leucocitos que van a un proceso infeccioso, un granito con pus. Ahí yo tengo un montón de células sanguíneas que se murieron por apoptosis, porque fueron a fagocitar la gente que me lesionó la piel y murieron en el intento. O sea, una vez que destruyeron el agente, se mueren. Entonces, la muerte celular es continua en nuestro cuerpo, como apoptosis. Y también tengo muerte como necrosis. Por ejemplo, si yo tengo una úlcera, ahí tengo tejido necrótico, células que se murieron ya por un proceso patológico. La apoptosis puede ser patológico, pero también fisiológico. Por ejemplo, en un embrión existe una estructura, bueno, ya lo vamos a ir viendo en el desarrollo, que después involucionan por la muerte celular por apoptosis. Eso es normal. O sea que nosotros estamos integrados por células que viven mucho, que una vez que se diferenciaron, como son las células nerviosas, viven mucho tiempo, pero también las células nerviosas, que yo no uso, se van a morir por apoptosis. No sé si queda claro este concepto, pero igual lo vamos a ir desarrollando. ¿Alguna pregunta? Se ve que hay una vacía, me olvidé sacar. ¿Podría dar ejemplos de la lesión irreversible? A ver, no escucho ahí. Si podría dar ejemplo de la lesión irreversible. Y bueno, la he estado dando. Lesión irreversible es muerte celular, que puede ser necrosis o apoptosis. Ahí me voy a referir a ellas, ya se va a aclarar esta pregunta con este cuadrito. Mirá, vos tenés estímulos fisiológicos y estímulos lesivos, o sea que producen lesión no mortales. Esos estímulos me llevan a un estado de adaptación celular. Por ejemplo, una madre que amamanta. Su glándula mamaria recibe una serie de estímulos fisiológicos, como que son las hormonas, que llevan a que las mamas comiencen a proliferar sus células, las células que forman la glándula mamaria, proliferan para poder secretar leche y amamantar al bebé. Eso es un mecanismo de adaptación celular.
O sea, es un estímulo que me lleva a una situación de estrés de la glándula porque comienza inmediatamente a adaptarse a ese estímulo dando de mamar. Un estímulo lesivo no mortal, como ya les decía yo, puede ser, por ejemplo, cuando tomo sol y se produce un aumento de la, digamos, como un proceso inflamatorio a nivel de la piel que me lleva a que esté rojo. Eso, si yo dejo de tomar sol, cede, pero en el mientras tanto la célula se estresó y se trató de adaptar. Cuando yo dejo de tomar sol, vuelve a su situación anterior. Acá, por ejemplo, cuando yo tengo una demanda funcional que lleva a liberación de factores de crecimiento y hormonas, las células, como yo les decía recién, lo de la glándula mamaria, sufren un aumento de tamaño o hipertrofia o una multiplicación o hiperplasia. Estos son los dos términos. Eso se produce en la situación, por ejemplo, de dar de mamar o en la situación de embarazo en la mujer, que una vez que se tiene el bebé o se deja de dar de mamar, desaparecen estas hormonas y las células vuelven a la situación anterior. O sea que es una situación transitoria. Lo mismo se da cuando hay una reducción de nutrientes o de la estimulación. En estos casos, cuando se disminuye la alimentación por algún motivo, ya sea por una enfermedad o porque dejo de comer porque estoy haciendo una dieta, mis células disminuyen de tamaño, se produce una atrofia, que cuando yo vuelvo a comer, revierte y vuelve a la situación anterior. Esto mismo sucede cuando me fracturo y me ponen un yeso. ¿Qué le pasa a los músculos cuando están inmovilizados por una férula, por un yeso? Se atrofian. ¿Por qué? Porque disminuye su estimulación y disminuye su trabajo. Entonces disminuye el tamaño de las células musculares y el músculo se atrofia. Cuando se saca la férula y se vuelve a caminar y se vuelve a estimular, eso se revierte y vuelve a la situación anterior. Por eso es un mecanismo de adaptación reversible. La hipertrofia también la puedo tener a nivel muscular y si no, miren los fisicoculturistas que hacen mucha fuerza, el músculo generalmente crece cuando se le opone mucha fuerza, porque el músculo, la célula muscular, lo que hace es fuerza. Entonces, el fisicoculturista tiene una hipertrofia de los músculos porque se expone sus músculos a mucha fuerza. Si dejara de hacer esas pesas, ese mismo músculo va a volver a su tamaño anterior y va a dejar de tener todo ese modelaje que tiene a raíz del aumento del tamaño de los músculos. Estas son situaciones reversibles. También la irritación crónica física o química me puede llevar a una metaplasia, un cambio de tejido. O sea, donde yo tenía tejido cilíndrico, paso a tener tejido, un epitelio plano estratificado, por ejemplo. ¿En qué situaciones se da esto? Por ejemplo, cuando en el fumador, como se da en el caso, creo que era de Pedro, en el caso clínico que ponemos, que es un fumador de 20 cigarrillos diarios, o no me acuerdo cuánto fumaba, el epitelio respiratorio, que tiene, la mucosa respiratoria tiene un epitelio cilíndrico, ciliado, con células caliciformes, como ustedes saben de anatomofisiología. Ese epitelio cambia a un epitelio plano estratificado que es muy similar al de la piel. Eso se llama metaplasia. ¿Por qué se produce? Por el estímulo químico del cigarrillo. Entonces esta persona pierde las características en su epitelio respiratorio que de defensa del epitelio respiratorio y por ende
va a tener tos, secreciones, va a tener una bronquitis crónica, porque el epitelio ya no lo defiende de las agresiones externas, porque ya no es cilíndrico, ciliado y con células caliciformes, que son las que barren las partículas que ingresan del exterior. Entonces va a tener tos, va a tener lo que se llama una bronquitis crónica. Otros estímulos que me producen ya directamente lesión celular, o sea, ya la célula, acuérdense, la lesión es cuando ya la célula no se puede adaptar, no puede llegar a un estado de equilibrio, es la disminución del aporte de oxígeno. Eso yo creo que lo tienen claro. Por ejemplo, en una isquemia. ¿Qué es una isquemia? Es una falta de flujo sanguíneo o de irrigación. El ejemplo más característico es el infarto agudo de miocardio, donde se tapa una coronaria, no va sangre, por ende no va oxígeno, ni va glucosa, ni nutrientes, y las células directamente se lesionan. No pasan por estos episodios, sino que ya es una lesión celular, no es una adaptación. Y se produce el infarto. El infarto es la muerte celular que se produce por isquemia. El de miocardio es de miocardio. El de cerebro es cerebral. También puedo tener infecciones o agentes físicos o químicos que me pueden producir una lesión reversible aguda con la producción de edema o cambio graso en las células, que puede volver o sea, la lesión no siempre es irreversible, a veces es reversible, por ejemplo, en el caso del edema celular y el cambio graso. En otros casos es progresiva y grave, porque hay cambios del ADN de la célula, y ya me lleva a una lesión irreversible, que es la muerte celular. ¿Cómo puede ser la muerte celular? Por necrosis o por apoptosis. También puedo tener alteraciones metabólicas, genéticas, actividad, lesión crónica que me llevan a acumulaciones celulares y a calcificación. Y obviamente el proceso de la vida implica una lesión acumulada, submortal porque me va llevando progresivamente a la muerte, que es parte de la vida, que es el envejecimiento celular. Todos estos procesos este proceso lo vamos a sufrir todos, porque esa es la vida. Muchos de ustedes serán jóvenes, pero van a llegar, ya están envejeciendo. Desde que nace, yo diría desde el embrión, este proceso está presente siempre. Pero lo vamos a ir desarrollando. Eso es un cuadro y lo vamos a ir desarrollando. ¿Qué son las adaptaciones entonces? Cambios reversibles. En tamaño, en número, en fenotipo, actividad metabólica o función de las células en respuesta a los cambios registrados en el entorno celular. Y que me lleva a un nuevo estado celular con un nuevo estado de equilibrio. Hablábamos recién de hipertrofia. La hipertrofia es el aumento del tamaño de la célula y por ende de su función. Lo dijimos en el músculo. Cuando los músculos están expuestos a mucha fuerza, aumentan de tamaño. Acuérdense del físico-culturista. Y también aumenta su función, o sea, aumenta su fuerza. Pero no nos vayamos allá mucho al físico-culturista. Veamos una persona parapléjica que se moviliza. Fíjense en los músculos de los miembros superiores, en los hombros. Son personas que tienen una hipertrofia de sus músculos que está compensando la falta de funcionamiento de los miembros inferiores, porque ellos se manejan con los músculos que funcionan, que son de los miembros superiores. Hagan la prueba y fíjense por ahí las personas que andan en silla de ruedas, van a ver que tienen una hipertrofia en la cintura escapular y en los miembros superiores. Pero otra adaptación celular es la hiperplasia, que es el aumento en el número de células. Y esto acá lo tenemos, por ejemplo, los tienen ustedes ahora, ustedes que son jóvenes, yo ya no, la hiperplasia de la mucosa uterina en la mujer después de una menstruación. Las células, la mucosa se regenera mediante hiperplasia, un aumento en el número de células
que después se van a morir y se van a perder en una menstruación. O bien en la glándula mamaria, o bien en el miometrio de un embarazo. El miometrio tiene una hipertrofia de los músculos, del músculo liso del útero, para poder después desarrollar fuerza para tener ese bebé. Y después esas células, cuando ya se tuvo el bebé, van a ir de a poquito volviendo a su tamaño anterior. Todo esto son adaptaciones. ¿Por qué? Porque son reversibles. La atrofia es lo contrario. La atrofia es la disminución del tamaño de la célula y de su actividad metabólica. ¿La atrofia puede ser un proceso fisiológico? Sí. Por ejemplo, en el desarrollo embrionario hay muchas estructuras que se atrofian y que después quedan como algunos restos en el cuerpo que son normales. Por ejemplo, los vasos del conducto umbilical. Esos se atrofian después que se corta el cordón e involucionan, pero en el útero, en el embrión, fueron fundamentales para su vida. La metaplasia es un cambio del fenotipo de célula. ¿Qué es el fenotipo? Eso lo deben saber de anatomofisiología y de biología. El fenotipo es la forma que tiene una célula producto de su constitución genética. La persona tiene un aspecto que depende de los genes que se expresaron en ellos. Algunos son rubios, otros son morochos, otros son orientales, mestizos. Ese es el fenotipo. En este caso, yo me refiero a fenotipo cuando hay un cambio del tipo celular de un epitelio, lo dije recién en el epitelio respiratorio, que cambia de cilíndrico, ciliado y con células caliciformes a un epitelio similar, sin estratocornio, al epitelio de la piel, que es plano estratificado en respuesta al cigarrillo. ¿Por qué? Porque el epitelio cilíndrico es sensible, se muere frente al cigarrillo. Sí. ¿Eso puede pasar también en el tema de cáncer? Muy bien tu Que relación. cambian. Eso precede, a veces es la antesala del cáncer. No siempre, a veces. ¿Por qué? Porque este cambio de fenotipo es un cambio en los genes que se van a expresar, o sea, cambian los genes, como para simplificarlo. Se van a expresar los genes del epitelio plano estratificado y no del epitelio cilíndrico. Es un cambio en la información, en los genes, porque ustedes saben que ustedes tienen todos los mismos genes en todo el cuerpo. Pero esos genes expresan el carácter en algunas células. Por eso tienen hígado, tienen estómago, tienen sistema nervioso, porque hay genes que se inhiben en algunas células y se expresan otros. Esto me genera la diferenciación celular. Eso yo creo que ya lo saben de anatomofisiología. Entonces, eso es la metaplasia, es el cambio del fenotipo de la célula. ¿Qué quiere decir el tipo de células? ¿No? Pero decimos fenotipo para relacionarlo con la carga genética de la persona, que es, digamos, la que me codifica todas mis características. Bueno, vamos a desarrollar hipertrofia, volvemos a decir aumento del tamaño de las células y por ende del órgano afectado. Fisiológica puede ser una demanda funcional o estimulación por hormonas o factores de crecimiento, ya lo hemos dicho, pero es para que vayamos remarcando el concepto. Por ejemplo, decíamos los físico-culturistas en el músculo, la hipertrofia del músculo uterino que es liso, acuérdense, el físico-culturista se refiere al músculo estriado o esquelético, que es el músculo que cubre el esqueleto y que me mueve el cuerpo. En cambio, el músculo uterino es liso porque es el músculo visceral del útero o matriz, que se decía antes, de la mujer. ¿Quién me estimula esto? El músculo uterino, los estrógenos en el embarazo. Esto es una situación fisiológica de estrés que me lleva a estos mecanismos de adaptación. Ahora, estos mecanismos de adaptación también pueden darse en situaciones patológicas.
Por ejemplo, en el músculo cardíaco, que ustedes saben que el músculo cardíaco es un tipo especial de músculo estriado, porque se mueve, mientras el estriado o el esquelético yo lo muevo con mi voluntad, yo camino porque quiero ir a un lugar o me siento, pero el músculo cardíaco se mueve de manera automática. Esa es la base del trasplante cardíaco. Si uno secciona el corazón de una persona que late, va a seguir latiendo, porque es autónomo. Entonces, si yo tengo una situación de hipertensión arterial o un problema en las válvulas cardíacas, el músculo cardíaco sobrecargado, el músculo siempre que está sobrecargado en fuerza, la hipertensión es una fuerza que se opone al corazón para sostener el volumen minuto, entonces el corazón para sostener el volumen minuto cardíaco hipertrofia su masa muscular, sus fibras cardíacas. Entonces se hipertrofia la fibra y por ende se hipertrofia el músculo cardíaco. Entonces el paciente va a venir y va a decir, me dijeron que tenía un corazón grande, a expensas del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque es el que soporta la presión arterial sistémica, que es la que ustedes miden todos los días, que normalmente debiera ser de 120-80, pues en muchos pacientes van a ver que está por encima de esa cifra, entonces el músculo, como se le opone la resistencia de una presión sistémica alta, se va a hipertrofiar. Ese es un mecanismo de compensación. O sea, aumenta el tamaño de la fibra muscular cardíaca. En este caso, fíjense ustedes que la hipertrofia en el músculo, como tiene una capacidad de división el músculo limitada, aumenta el tamaño. No es una hiperplasia, es una hipertrofia. ¿Por qué? Porque el tejido muscular tiene una capacidad de reproducción limitada. No así la piel. La piel generalmente es por hiperplasia, porque la del tejido epitelial tiene la capacidad ilimitada de reproducirse. Eso es algo normal, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Alguien quiere decir algo? Esta diapositiva es muy compleja, yo no les pido mucha palabra rara, pero es un poco para explicar esto que sucede. Acuérdense que sería una célula muscular cardíaca, una fibra. Las células saben que en la membrana tienen un montón de estas proteínas que son canales en la bicapa fosfolipídica, que son receptores. Este sería un receptor o sensor mecánico, tiene ese nombre, no importa que se lo acuerden. Tienen que saber ustedes que cuando yo tengo una hipertensión, aumento de la presión sistémica en este caso, como en uno de los casos que yo les puse ahí, eso es un aumento de la carga de trabajo para el músculo. Entonces, ¿qué va a hacer el músculo? Se va a hipertrofiar. Bueno, estos son todos los mecanismos bioquímicos que subyacen a esta hipertrofia. Todo se produce de esta manera. Esto no quiero que se los pongo para el que quiera profundizar. Estos son los mecanismos bioquímicos por los cuales esa fibra muscular va a aumentar de tamaño. No es para que lo sepan al dedillo, yo solo quiero que sepan es que el músculo frente a un aumento de la fuerza se va a hipertrofiar. O sea que es eso, un aumento de tamaño de las fibras musculares cardíacas y del órgano, en este caso del corazón. Pasa lo mismo en el músculo esquelético de los brazos y de las piernas del que entrena, ¿no es cierto?, con oposición de fuerza, el que va a un gimnasio, hace pesas, o el físico-culturista. Actúan, este factor que está acá es un factor de crecimiento, que lo van a ver muchas veces, por eso se los nombro, que es similinsulina, que es un factor a través del cual las personas crecemos, los niños crecen, y que lo van a ver varias veces, por eso les aclaro que es el factor de crecimiento, son todas siglas en inglés, a través del cual actúa la hormona de crecimiento. Pero ¿cuál es la función? El aumento de la fuerza de contracción del músculo cardíaco para sostener el volumen minuto cardíaco.
Dejamos la hipertrofia como mecanismo de adaptación, pasamos a la hiperplasia, es el aumento en el número de células en respuesta a un estímulo. ¿Quiénes lo hacen? Los tejidos que tienen células con capacidad de división celular, los cuales tienen aumento de tamaño y de número, hiperplasia, y se producen de manera simultánea ante el mismo estímulo. En situaciones fisiológicas, por acción siempre de hormonas o factores de crecimiento, cuando se necesita aumentar la capacidad funcional de un órgano que es sensible a hormonas, o como mecanismo compensatorio cuando se secciona ese órgano. Esto quiero que lo vamos a ver en un ejemplo a continuación, que lo tengan en cuenta porque es la base del trasplante de hígado. Situaciones patológicas, acciones excesivas o inapropiadas de hormonas o factores de crecimiento. La célula diana es la célula sobre la que actúa esa hormona o factor de crecimiento. Por ejemplo, la hiperplasia del endometrio por desequilibrios de estrógenos y progesteronas. Muchas mujeres sufren de lo que se dice hipermenorrea, aumento de las menstruaciones, hemorragias importantes por ese desequilibrio, y eso se produce por la hiperplasia del endometrio, que a veces es la antesala de un cáncer de endometrio a futuro. También acá hay un error, es la hiperplasia de la próstata en el hombre por andrógeno, se produce a cierta edad, en el hombre mayor de 50 años. La hiperplasia de próstata es algo muy conocido, que a veces necesita una cirugía, y también hiperplasia tengo en las infecciones virales cutáneas. Las clásicas verruguitas son hiperplasias de las células epiteliales ocasionadas por un virus que a veces duran mucho tiempo, hasta años. El cáncer es una proliferación celular descontrolada. Normalmente las células proliferan, pero proliferan hasta un límite. ¿Quién se lo pone? Un mediador que detiene esa proliferación. Cuando eso falla, las células proliferan y se produce el cáncer. Generalmente tiene que ver con aberraciones genéticas, o sea, con alteraciones en los genes, que es producto de la evolución, de la predisposición genética o de la acción del medio. Hoy ya no se habla de genética, sino de epigenética, porque se ha visto que la composición genética del hombre cambia por su interacción con el medio. Acá tenemos los diferentes ejemplos. Por ejemplo, tengo cambios en la glándula mamaria que se prepara para la lactación, ¿no? Este es un tejido, esto es a nivel de tejido mamario, donde yo veo todos estos espacios, alvéolos mamarios, tienen que ver con el epitelio glandular, la mama está formada por tejido epitelial glandular, que secreta leche en respuesta a los estímulos hormonales que se dan en el embarazo. Acá veo un conducto mamario con leche. Veo mucha vascularidad, tejido conectivo sería este, y veo muchos vasitos sanguíneos. Acá veo también otro conducto, un alvéolo con leche. Y esta glándula... Sí. ¿Qué pasa cuando uno de los conductos se tapa? Bueno, precisamente ahí podés tener un infarto lácteo. Fíjate que acá también tenés el término infarto. O sea, se tapa, la glándula, no se puede secretar la leche y se mueren las células. ¿Por qué? Porque se produce una gran congestión y edema, se ocluyen los vasos sanguíneos, y va a tener la mujer una dureza que le duele mucho, inflamada, que es un infarto lácteo. ¿Por qué se produce eso? Por el cuadro de tensión mamaria que se produce cuando la mama se llena mucho de leche y no se vacía, porque el bebé no mamó, la mujer no se sacó la leche, entonces eso lleva a un cuadro de edema y congestión que me obstruye los vasos y que me necrosa, o sea, se mueren las células. ¿Y cómo se soluciona eso? Y bueno, eso se soluciona tratando de vaciar esa mama para que se desinflame,
se ponen pañitos fríos y pañitos calientes, y se trata de evacuar para que eso se resuelva. Habitualmente cuando hay un proceso de necrosis en las células, se desencadena el mecanismo inflamatorio para eliminar esos restos celulares que el cuerpo ya desconoce. Siempre que ustedes tengan destrucción celular va a haber inflamación, o sea, necrosis. ¿Por qué? Porque van los macrófagos a eliminar esos productos extraños. Entonces, de eso se trata, por eso se inflama. Entonces, produce dolor, calor, rubor, todos los signos de la inflamación. Eso es patológico. Puede ser también que le digan mastitis. Bueno, la mastitis tiene una génesis parecida, incluso puede sobreinfectar, porque ya cuando hay necrosis los gérmenes pueden invadir, entonces ya hay que usar antibióticos ahí. Pero se genera por eso, se genera por una falta de salida de la leche, por problemas de amamantamiento que no se da con la frecuencia debida y que no hay ordeñe. O sea, no se saca la leche cuando se produce hay que sacarla. Con la extracción manual, extracción con bomba. Bueno, pero ¿qué tiene esa glándula para adaptarse a esa situación? Que es una situación de estrés. El embarazo es una situación de estrés. El estrés se produce cuando se rompe un equilibrio y se trata de buscar otro equilibrio. ¿Cómo lo busca el cuerpo? Con hiperplasia, con hipertrofia, con aumento de las células sanguíneas en el lugar, y la producción de leche. Pero una vez que se produce hay que vaciar. Acá tienen otra imagen parecida, donde vemos los acinos. Acuérdense que las glándulas son tejido epitelial. Entonces, la glándula está muy sujeta a los estímulos hormonales, en el caso de la mamaria, las hormonas femeninas, como es tejido epitelial, puede aumentar de tamaño sus células y en número. También tengo la hiperplasia compensadora, que le llamamos. Esto es lo que yo les decía, acá tienen la mama, hiperplasia de hormonas, y acá compensadora. Cuando se produce, por ejemplo, en un donante vivo, ustedes saben que el hígado, el trasplante hepático puede ser con un donante vivo, o sea, una persona que es genéticamente compatible con otra, le dona una parte de su hígado a otra que tiene una insuficiencia hepática. La persona que dona, ese hígado que normalmente no se divide, las células van a empezar a dividirse para compensar la falta de ese pedazo de hígado que le donó a otra persona por medio de hiperplasia, o sea, aumento en el número de células. Otra hiperplasia compensadora se da en las células sanguíneas. Si ustedes tienen una hemorragia intensa, inmediatamente el cuerpo va a empezar a producir más glóbulos rojos. Ustedes saben que el adulto produce los glóbulos rojos en la médula ósea roja, que está presente en los huesos largos, en el esternón, al contrario, en los huesos planos, en el esternón, en la cresta ilíaca. Acá hay un hueso largo, pero generalmente los huesos largos, la médula es activa en los niños. En el adulto es más en los huesos planos o en la cabeza de los huesos largos. Esa médula ósea comienza a formar inmediatamente glóbulos rojos que pasan a la circulación para tratar de compensar esa pérdida y sostener el transporte de oxígeno. ¿Cuál es el estímulo? El estímulo se produce por la falta de oxígeno, ¿no es cierto? Cuando yo tengo falta de oxígeno por la pérdida de sangre, disminuye el transporte de oxígeno. Cuando pierdo sangre, pues disminuyen los glóbulos rojos, estimula el riñón, secreta la eritropoyetina, que es la que me va a estimular a la médula ósea, me va a formar los glóbulos rojos, y así aumenta el transporte de oxígeno y me inhibe la formación de eritropoyetina. Esto se produce en las situaciones de hemorragia. En la mujer, por ejemplo, en las menstruaciones. Pierde sangre, pero inmediatamente su médula ósea actúa porque la eritropoyetina renal me aumenta la producción de glóbulos rojos, y una vez que mejora el transporte de oxígeno, eso me inhibe
la secreción de eritropoyetina. Recuerden que, no es, que siempre se trata de volver al equilibrio anterior. Pero esto es un mecanismo de hiperplasia, sí. ¿Es por eso que las mujeres tienen mayor tendencia a la osteoporosis? No tiene relación. Eso ya nos vamos a otra, nos vamos a ir un poco de tema, pero eso más se refiere al metabolismo del calcio y la vitamina D que se da en la menopausia, que tiene que ver con el tejido óseo y la fijación del calcio. Pero no tiene que ver con esto. Esto tiene que ver con las anemias que por ahí se producen en las mujeres, que por ahí tienen hipermenorreas, como decíamos recién, con una hiperplasia desmedida de su mucosa, sangran mucho y no alcanza este mecanismo compensador y esa mujer va a tener una anemia, porque pierde mucho. Y también se dan en la insuficiencia renal. En la insuficiencia renal se da por el problema de la eritropoyetina. Acuérdense que la eritropoyetina es una hormona secretada por el riñón. ¿Cuándo se secreta? Cuando hay hipoxia, cuando hay una disminución del transporte de oxígeno. Si yo tengo un riñón alterado, la secreción va a ser anómala y el paciente sí puede tener anemia. Anemia muy común en el paciente renal en situación patológica, ¿no? Bueno, acá les muestro unos ejemplos de hiperplasia endometrial de la que hablábamos. Esto es un endometrio. Endometrio es la mucosa uterina. Recuerden que mucosa, el útero es una cavidad que a través de la vagina comunica con el exterior. Tiene una mucosa con un epitelio cilíndrico, se llama mucosa porque secreta moco, les sale flujo a ustedes normal, no, el flujo no siempre es patológico, un flujo muchas veces como clara de huevo, cuando yo estoy en determinadas etapas del ciclo, y en el caso de que haya un desequilibrio entre estrógenos y progesterona, voy a tener una hiperplasia del endometrio y un gran sangrado, que eso las mujeres que lo han tenido tienen que ir al ginecólogo, le dan progesterona o bueno, le dan alguna asociación anticonceptiva para tratar de, digamos, de romper ese desequilibrio, para que no se anemice, para que no esté sangrando. Esto es la próstata, la uretra masculina, acá tengo la glándula prostática, que se hiperplasia en las personas de mayor de 50 años por estímulos androgénicos. Acá tengo las verruguitas, que también son hiperplasias, esos son de causa viral, este es el HPV, la causa más frecuente de cáncer de cuello uterino, para lo cual ahora hay vacunación afortunadamente en hombres y mujeres a los 11 años. Son 2 dosis, recuerden, ¿no? Una a los 11, la primera se pone la primera y a los 6 meses se pone la segunda. Y acá tengo las verrugas. Unas verrugas muy comunes son el molusco contagioso en los niños, que son las verrugas de pileta, son muy comunes también en los niños. Y por hiperplasia patológica del epitelio. La atrofia es la reducción del tamaño del órgano o del número de sus células, o del tamaño o número de sus células, puede ser fisiológica, decíamos la involución de las estructuras embrionarias, por ejemplo el conducto tirogloso, como su nombre lo indica, parece difícil, pero es de tiroides y lengua. O sea, normalmente la tiroides se desarrolla en la base de la lengua y después desciende y se ubica en el cuello, desciende a través de un conducto que después se atrofia, a veces persiste cuando hay patologías de tiroides. El ductus arterioso es un conducto que está presente en el feto, entre la arteria pulmonar y el callado de la aorta, que sostiene la circulación fetal y que involuciona cuando el niño nace. Cuando el niño es prematuro, este conducto no se cierra muchas veces y le genera sobrecarga cardíaca y después hay que cerrarlo con antiprostaglandinas en la etapa neonatal. Esto vamos a hablar cuando tengamos neonatología. Y la atrofia también se produce en el útero puerperal. Ustedes saben que el puerperio se da después del parto, en donde el útero va involucionando por atrofia de las células que se habían hipertrofiado en el embarazo. Y la atrofia patológica, falta de actividad, las fracturas, como ya dijimos, la postración, la gente
que queda postrada en la cama, esto lo vemos en la gente con daños neurológicos, por ejemplo, que se van atrofiando todos sus músculos y sus huesos también. Por eso son muchas veces frecuentes las fracturas después, porque el hueso también se atrofia. El hueso con el músculo es nutrido y se fortalece, y cuando está postrado va sufriendo la osteoporosis, que me preguntaban recién, también que se da en la mujer en la menopausia. La osteoporosis es una disminución de la masa ósea. El hueso, aunque parezca sólido, está formado por proteínas también y por calcio, en las que se deposita calcio. Cuando uno de los desafíos en la mujer en la menopausia es realizar actividades de fuerza para fijar el calcio en su hueso. La pérdida de inervación, o sea, de conducción nerviosa, también me produce una atrofia porque ese músculo no se va a mover. La disminución del riego sanguíneo en forma gradual, o una isquemia en forma aguda, muy común en la arteriosclerosis del anciano. La nutrición inadecuada, las desnutriciones, hoy en día lo vemos en la pobreza y en la desnutrición grave de los chicos, el marasmo del grado extremo de desnutrición proteico-calórica, en donde la persona, para tener energía, ya recurre a las proteínas musculares y entra en una etapa de caquexia con reducción de la masa muscular. Ustedes saben que la energía es fundamental para la vida y se obtiene de los hidratos de carbono como primera fuente. Después se recurre a los lípidos, a las reservas lipídicas, y cuando ya no hay más de ni una de la otra, se recurre a las masas musculares. Esto se puede producir en desnutriciones y también en pacientes con inflamaciones crónicas o cáncer, como lo vamos a ver en un caso que les puse del cáncer de pulmón de Pedro, en donde el cáncer secreta sustancias como el factor de necrosis tumoral, que lo van a ver escrito varias veces, o citocinas inflamatorias que producen anorexia, y al no tener ingesta se pierden reservas lipídicas y por ende la persona recurre a su masa muscular, porque el cuerpo tiene que tener energía, entonces se va adelgazando y va perdiendo peso. Otra situación de pérdida de peso es la tuberculosis, que es una inflamación crónica. Uno de los síntomas es la pérdida de peso. También puede ser por pérdida de estimulación endocrina, situaciones fisiológicas como la menopausia, disminuyen los estrógenos y tengo atrofia a nivel del endometrio, del epitelio vaginal y de las mamas. Y también puede ser presión, como los tumores benignos que comprimen un vaso y me producen isquemia. Recuerden que la isquemia es la reducción brusca del vaso sanguíneo, o total del vaso sanguíneo, por un coágulo, o puede ser por una compresión por un tumor. Vemos acá el marasmo. Hoy en día nosotros no tenemos tantos casos de este tipo de desnutrición, más bien tenemos casos de mucha obesidad malnutrida, una caquexia por un cáncer. Este podría ser nuestro paciente Pedro, que obviamente es ficticio. Y acá tenemos un cerebro normal y el cerebro de una persona con demencia senil o con Alzheimer. Ven que tiene, si ustedes lo miran, acá tenemos muchas circunvoluciones y los surcos no son tan marcados como acá. ¿Saben qué del premio que ¿Bien? Pero como... Diferente, y ven una reducción No que en escucharlo, vos mismo mencionaste que te lo tenés que escuchar. Pido por favor que silencien los micrófonos. Esto es una atrofia del órgano que es secundario a una pérdida de neuronas. ¿Qué mecanismos celulares tengo? Lisis es siempre rotura. Rotura de proteínas como fuente de energía, con la formación de proteosomas, o sea, las proteínas forman como vacuolas dentro de la célula, y autofagia, que es comerse a sí mismo. La célula se come a sí misma para tener energía. El otro mecanismo que habíamos hablado es la metaplasia, que es un cambio reversible en donde un tipo celular diferenciado, epitelial o mesenquimatoso, o sea, de tejido conectivo, es reemplazado por otro tipo de células.
Por ejemplo, el cambio del epitelio cilíndrico por escamoso en las vías aéreas y conductos excretores de vía biliar o páncreas, y el cambio también del epitelio cilíndrico por escamoso, o sea, al revés. No, acá no. Acá me parece que yo les hice un lío. Es el cambio al revés, o sea, era escamoso y se cambia a cilíndrico. Ya se los voy a explicar en una imagen. No se produce por el cambio del fenotipo de la célula diferenciada, o sea, no es que la célula cilíndrica se transforma en escamosa, sino que se reprograman las células madre que existen en esos tejidos y en lugar de formar células cilíndricas, forman células escamosas. Cambia un epitelio por otro. Por ejemplo, veo una mucosa respiratoria normal. Fíjense, esta puede ser la mucosa de la tráquea, por ejemplo. Es un epitelio cilíndrico, se dice pseudoestratificado porque veo núcleos a distinta altura, pero es cilíndrico simple. Glándula, estas son las células caliciformes, y estos pelitos que veo acá son, las ven ahí, son las cilias. Cilia es una prolongación del epitelio que se mueve como un látigo. ¿Para qué sirve esta mucosa? Para que toda partícula que ingresa del exterior es humidificada, es envuelta en moco y la cilia la barre para afuera, y a veces tengo el mecanismo de la tos que la elimina, entonces yo no tengo mi pulmón lleno de polvo. Eso es normalmente, ¿no? Una mucosa normal que tiene que estar hidratada, recuerden tomar agua y de evitar estímulos irritantes. Si yo fumé, voy a tener esto. Voy a tener un pedazo de mucosa normal y otro pedazo que es plano estratificado. O sea, perdió las cilias y perdió el moco. Este no va a hacer la función de este. Por ende, la persona va a quedar con las partículas y va a empezar a toser mucho porque no las puede eliminar. Y se va a producir una bronquitis crónica con todo un proceso inflamatorio. Este es un ejemplo de metaplasia. Otro ejemplo de metaplasia es el reflujo gastroesofágico, que es inverso. Fíjense, esto es una endoscopía de esófago, acá veo la mucosa normal, pero acá veo como algo diferente, no sé si lo ven. ¿Por qué? Porque hay un cambio de epitelio estratificado, como es el del esófago, por epitelio cilíndrico. ¿Por qué? Porque viene el jugo gástrico y este epitelio se necrosa con el jugo gástrico, entonces las células madres forman un epitelio cilíndrico para que resista este reflujo. Esta persona va a tener que tomar antiácidos porque va a tener continuamente lo que se llama pirosis, que es como el ardor retroesternal que tienen muchas personas. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿No? Bueno, estas lesiones por ahí que de metaplasia preceden, en algunos casos, al carcinoma de esófago. Y estas preceden al carcinoma broncogénico, porque ya tengo acá un cambio genético en la célula, en la metaplasia. Bueno, ¿cuál es la etiología de la lesión celular? La hipoxia, por supuesto, es la primera etiología, disminución del oxígeno. ¿Por qué? Porque se reduce la respiración oxidativa aeróbica que se produce en las mitocondrias para obtener ATP. Recuerden este concepto de... Lo que pasa es que acá vamos a tener que retomar mucho de anatomofisiología, les digo. Les pido por favor que el que tiene el micrófono abierto lo cierre. ¿Cuáles son las causas? Isquemia, reducción del flujo sanguíneo, insuficiencia cardiorrespiratoria, obviamente, disminución de la capacidad de transporte de la sangre, las anemias, intoxicación con monóxido de carbono o la pérdida de masa sanguínea en una hemorragia intensa. Ese es el mecanismo de la hipoxia. Agentes físicos, traumatismos mecánicos, obviamente, que me lesionan la piel, los tejidos por fuerza, ¿no? Por el choque, el trauma, digamos, temperaturas extremas, quemadura y frío intenso, cambios repentinos de presión atmosférica, el buzo o el que sube a grandes alturas, radiaciones, este es el gran efecto de las radiaciones ionizantes en el tratamiento del cáncer, o bien las radiaciones que se me acumulan por muchas radiografías o tomografías, y las descargas eléctricas. Esos serían los agentes físicos que los vamos a ver cuando veamos biofísica.
Sustancias químicas y fármacos, glucosa, sal, oxígeno en altas concentraciones. Recuerden que el oxígeno es un medicamento. Normalmente nosotros estamos expuestos a una atmósfera de oxígeno, que es lo que debiéramos recibir siempre, que es 21% de oxígeno en el aire que respiramos. Cuando uno aplica, a mí hay algo que no me gusta en los exámenes, que cuando yo pregunto en un cuadro respiratorio qué hay que usar y me dicen oxígeno, traten de no usar el oxígeno puro, hay que usar aire y oxígeno, o sea, el oxígeno mezclado con el aire, porque el oxígeno también es tóxico en altas concentraciones. Recuerden que ustedes respiran 21% de oxígeno, ¿no? Venenos, toxinas en bajas dosis. Dentro de los venenos, el arsénico, muy presente en las aguas duras pampeanas, recuérdenlo. El cianuro es un veneno que altera la glucólisis aeróbica. Y las sales de mercurio, por eso saben que ya no se usa más el termómetro de mercurio. Parcialmente lesiva la contaminación ambiental, que cada vez es mayor, gracias a al uso del petróleo como fuente de combustible, insecticidas, herbicidas, muy conocidos en nuestros medios, riesgo industrial, cada vez menos conocido en nuestros medios porque las industrias están siendo destruidas, ocupacional, monóxido de carbono, amianto, drogas ilegales, lamentablemente, alcohol y fármacos. Todo esto agravado por la urbanización y los hábitos de consumo. Agentes infecciosos, fíjense que si uno habla de enfermedades, inmediatamente piensa en gérmenes, pero todo esto también es enfermedad, ¿eh? Reacciones inmunológicas y genéticas, por falta de enzimas, acumulación de proteínas anómalas o por aumento de la sensibilidad celular a lesiones por agentes químicos. Desequilibrios nutricionales por exceso, esto cada vez mayor, es una verdadera pandemia la obesidad, o por defecto desnutrición, o sea, ahora se ha reemplazado esto, porque la gente come grasas e hidratos en elevada cantidad, y alteraciones cualitativas en las dietas. ¿Qué alteraciones morfológicas yo veo en la lesión celular? Acá vamos a hablar ya de lesión. Recién hablábamos de los cambios morfológicos que veíamos de hiperplasia, hipertrofia, atrofia, metaplasia, eran de adaptación. Acá yo ya tengo lesión. La lesión celular puede ser reversible. Cuando es reversible, ¿qué puedo ver en la célula? Edema. Hinchas. ¿Qué es el edema? Hinchazón de la célula. Aumenta la cantidad de agua en la célula. ¿Por qué? Porque no puede mantener la homeostasis de agua y de sodio y potasio, porque falla, esto lo tienen que saber de anatomofisiología, las bombas iónicas de las membranas plasmáticas, la bomba de sodio-potasio que está en la membrana plasmática, que depende de ATP. El ATP es la fuente, la moneda de cambio, es el dólar de energía nuestro. Se forma en la mitocondria, la mayor fuente de ATP que se produce con uso de oxígeno. Si yo no tengo oxígeno, no se forma ATP y no funciona la bomba de sodio y potasio, y por ende eso me lleva a que se aumente el sodio adentro de la célula y por ende el agua. Siempre el sodio tiene el agua consigo y la célula se hincha. Eso es lo que sucede. No sé si comprenden este concepto, que un poco tienen que recordar lo que es la bomba de sodio y potasio a nivel de la membrana celular. Normalmente esta bomba me saca sodio y me introduce potasio de manera activa, con uso de ATP. ¿Por qué digo de manera activa? Porque el sodio está más alto en el extracelular que en el intracelular. Entonces, esta bomba usa energía. Si esta energía es el ATP. ¿Se forma sin oxígeno el ATP? Sí, pero muy poquita cantidad. La mayor fuente me la da la mitocondria a través del oxígeno. Si yo no tengo oxígeno, esa bomba no funciona, por ende, se va a acumular el sodio dentro de la célula y con eso el agua y la célula se hincha. Se hincha la célula, se hinchan las organelas, y si esto no se subsana, se va a morir la célula, se va a producir una lesión irreversible.
El cambio graso también puede ser inducido por hipoxia, puede ser tóxico, mucha ingesta de medicamentos, o metabólico, el hiperobeso, el obeso mórbido, en células relacionadas con el metabolismo de la grasa, que son las que tienen el cambio graso. ¿Cuáles son? Sobre todo el hígado y las fibras de miocardio. ¿Cómo se manifiesta? Por vacuolas lipídicas en el citoplasma. Y esto es un problema actual que es el hígado graso. Muchas personas tienen hígado graso y las causas son estas. ¿La célula hepática está lesionada? Sí, es una lesión reversible. Hay que corregir la causa, ya sea la falta de oxígeno, suprimir el medicamento que me lo está produciendo o regular el metabolismo del colesterol. Todas estas son lesiones reversibles. Acá tengo edema celular, fíjense cómo están las células, bien hinchadas. Bien hinchaditas. Esto es un tejido hepático con edema intracelular. Es para que lo vean nada más. Fíjense un hígado normal. Este es el aspecto macroscópico. Ven los dos lóbulos del hígado, el ligamento falciforme. Es como que estuviera en el hipocondrio derecho. Y este es el tejido normal. Fíjense todas las celulitas ahí. Y fíjense cómo está un hígado graso. Estas son las células del hígado graso. Son adipocitos. Sí. ¿Cambia hasta el color como se ve en la imagen? Y claro, ¿O porque, es el porque está edematizado. Acá es el color normal, que tiene mucha sangre, mucha irrigación el hígado, y acá tiene mucho líquido, mucha grasa. Fíjense las células, son adipocitos. El adipocito se caracteriza por ser así, un citoplasma vacuolado con un núcleo bien desplazado hacia afuera, y obviamente que se va reemplazando las células productoras del hígado, que son células normales. Esto lo tenemos, esta es no alcohólica, porque también estos cambios se producen, dijimos, por estímulos tóxicos, como es el alcohol. En este caso, sería el hígado de un obeso. El hígado graso, que duele, que, bueno, genera alteración metabólica, obviamente. Todo eso es reversible. Si yo corrijo la causa, cesa el estímulo, vuelve a la situación anterior. Ahora acá yo tengo lesión y muerte celular, ya es irreversible. La muerte no se vuelve de la muerte. Entonces, ¿cómo puede ser la lesión y muerte celular? Puede ser necrosis, que es un proceso, no me gusta la palabra accidental, porque a veces se puede evitar, pero es un proceso no regulado de muerte celular, que se caracteriza, esto es importante que sepamos, por alteraciones en las membranas celulares, la pérdida de la homeostasia iónica, como habíamos dicho recién, el tema de que se acumula el sodio y el agua, se acompaña de pérdidas de enzimas. Si se rompe la membrana, las enzimas van hacia el líquido extracelular y genera una reacción inflamatoria. Esas son las características de la necrosis. Que ya vamos a ver un cuadrito con las diferencias entre los dos tipos de muerte celular. La apoptosis es una forma de muerte que es regulada. ¿Qué quiere decir? Que es programada genéticamente desde el núcleo y que consiste en disolución nuclear, es como que se disgrega el núcleo, se fragmenta el núcleo de la célula en pequeños pedacitos, pero no hay una pérdida de integridad de la membrana, por ende no hay respuesta inflamatoria. Y se eliminan rápidamente los residuos celulares. Recuerden que cuando hay necrosis, siempre el cuerpo no lo reconoce a la célula muerta y va a tratar de eliminarla. Eso lo hace a través de una respuesta inflamatoria, en el caso de la necrosis, porque hay una gran cantidad de desechos que se desparraman. Acá no, porque acá es como que cada pedacito está rodeado de membrana, entonces no levanta mucho la perdiz, entonces vienen los macrófagos que están ahí en el tejido y eliminan rápidamente la célula y no tengo gran respuesta inflamatoria. En la necrosis sí. Este tema de no regulado y regulado a nivel genético está medio en discusión porque hay formas de necrosis que son reguladas genéticamente, pero no los quiero confundir con eso. Sepan ustedes que la necrosis siempre se acompaña de respuesta inflamatoria,
de lesión en la membrana celular y que siempre es patológica. En cambio, la apoptosis, no hay lesión de la membrana celular, siempre es programada la apoptosis desde el núcleo y no tiene reacción inflamatoria. Acá ven los dos tipos de muerte celular, acá ven un poco la sucesión de los mecanismos que estamos hablando. Tengo una célula normal, tengo una lesión reversible, la célula se hincha, fíjense, aumenta de tamaño la célula, el retículo endoplásmico, empiezan a aparecer figuras de mielina, se forman como bullas en la membrana. Si el estímulo cesa, se recupera. Si no cesa, tenemos lesión progresiva, tenemos rotura a nivel de la membrana y de las membranas de los órganos, ¿no es cierto? Salida de sustancias y gran respuesta inflamatoria. Esto es en una necrosis, siempre patológica, con alteraciones en la membrana celular, con huecos. En este caso, y precedida de una lesión reversible como es el edema celular. Acá yo tengo una célula normal y comienza cambios en el núcleo, condensaciones en la cromatina, se acumula en la periferia del núcleo, algunas bullas en la membrana y después se van desprendiendo pedacitos de célula, algunas con núcleo, otras con no, pero sin lesión de la membrana. Entonces el macrófago, siempre hay macrófagos o fagocitos en los tejidos, va, la come y no tengo respuesta inflamatoria. Apoptosis quiere decir desprendimiento, por eso se llama apoptosis esta forma de muerte celular que fue descubierta después de esta. Esta puede ser normal o patológica, esta es siempre patológica. Los tipos de necrosis, recordemos que es patológica, que tiene cambios en la membrana, tengo distintos tipos morfológicos, o sea, ¿cómo lo veo en los órganos? Yo agarro un órgano y veo que la necrosis puede ser coagulativa, licuefactiva, gangrenosa, gaseosa, grasa o fibrinoide. Estos son cómo se ve. O sea, si hago un estudio, vieron una anatomía patológica, se han hecho anatomías patológicas o saben ustedes lo que es la anatomía patológica. Van al patólogo, llevan un cacho de tejido, un cacho de órgano, y el patólogo a simple vista va a ver este tipo de, y auxiliado por el microscopio, este tipo de alteración estructural en los tejidos o en los órganos, que muchas veces nos dan indicios de la causa. Esos son cambios morfológicos. Por ejemplo, este es el consabido infarto de miocardio. Este es un corazón cortado, acá veo las válvulas, acá veo las cuerdas tendinosas, y acá veo todo carne, fíjense que es carne, un poquito de grasa alrededor. Esta zona, no sé si la ven, es una zona que es distinta a esta, tiene otro color. Acá ha habido una necrosis por un infarto, o sea, una necrosis isquémica, se ocluyó un vaso, no fue sangre y se necrosó, se murieron las células, que las veo acá como pérdida de la estriación normal de la célula. Esto es la microscopía, pero a mí me gustaría que miren esto. Esto es un tejido muerto que mantiene su estructura firme, es un pedazo que lo único que cambia acá es un poco la consistencia y el color, pero mantiene la estructura, ustedes no ven un hueco acá. Esto es un infarto de miocardio. Este tipo de necrosis coagulativa, que se caracteriza porque mantiene la estructura, no se produce en el cerebro. Sí se produce en los músculos, por ejemplo. Vamos a la necrosis licuefactiva, que es la que se produce en el cerebro. No se sabe bien por qué, tendrá que ver con la microglia, que es el macrófago del cerebro. Y vemos allí una gran cavidad, por eso se llama licuefactiva, porque hay una digestión de las células muertas,
por leucocitos atraídos por infecciones bacterianas o fúngicas. Se forma material líquido viscoso o pus, amarillento y pestoso por la presencia de leucocitos muertos. Esto sería, el pus se puede producir en cualquier lugar donde yo tenga un absceso, pero es el mismo tipo de necrosis que se produce en la lesión cerebral hipóxica. Esto es un infarto cerebral, pero este tipo de necrosis licuefactiva también la tengo en un absceso. La necrosis gangrenosa, estos son los dedos de un pie, se produce en las extremidades, especialmente en las inferiores, que han perdido irrigación y experimentan una necrosis coagulativa, como la del infarto, que afecta varios planos de tejido. Puede ser seca o húmeda cuando está infectada. Esta sería una gangrena en miembros inferiores. Y la necrosis gaseosa, que es la necrosis que se da frecuentemente en la tuberculosis, donde se forma un granuloma, que es esta reacción inflamatoria, así que ustedes la ven bien delimitada en el pulmón, que tiene una zona central necrótica. ¿Por qué se llama gaseosa? Porque tiene la consistencia parecida al queso. Tiene un aspecto blanquecino, disgregable, como si fuera el queso, que es típica en los granulomas tuberculosos. La necrosis grasa se produce en una entidad muy grave, que es la pancreatitis aguda, en donde se rompe el páncreas, que es una gran glándula abdominal que está por detrás del estómago, que tiene llena de enzimas. Se activan las enzimas y empiezan a digerir la grasa del peritoneo y allí se deposita el calcio y me da este aspecto, como lo ven acá, con calcificación, y que parece como jabón, por eso se llama saponificación. Esa es necrosis grasa. La necrosis fibrinoide, ven un miembro inferior, se da a nivel de los vasos sanguíneos por reacciones inflamatorias. Y se llama fibrinoide porque se acumula la fibrina en la pared del vaso, que le da un aspecto rosado. La fibrina, ustedes saben que es una proteína de la coagulación, ¿no? Que se forma a partir del fibrinógeno, muy relacionado con la reacción inflamatoria. Bueno, esto es un poco para explicar un mecanismo de lesión celular que se produce por la isquemia, la reducción del flujo sanguíneo del aporte de oxígeno, me disminuye la producción de ATP, me altera la bomba de sodio-potasio que está en la membrana, aumenta la entrada de agua y de sodio y de calcio a la célula y la salida de potasio me produce el edema celular que habíamos visto, que puede ser reversible. A su vez, en forma compensadora, aumenta la glucólisis anaeróbica, que se realiza sin oxígeno, por eso se llama anaeróbica, a partir del uso de la glucosa del glucógeno con la gran producción de ácido láctico. En la mayoría de las personas hipóxicas aumenta el ácido láctico, que me disminuye el pH sanguíneo y me altera todas las reacciones enzimáticas celulares porque me produce acidosis intracelular. Una de las características de este tipo de lesión celular es que voy a tener en los grados extremos una disminución de la síntesis de proteínas por el desprendimiento de los ribosomas del retículo endoplásmico rugoso. Las mitocondrias se suelen lesionar en estos casos porque es una organela donde se alteran y tiene la característica de liberar enzimas que producen apoptosis, o sea que estimulan, pueden favorecer la necrosis y también la apoptosis. El calcio también al entrar a la célula favorece todos estos procesos. Yo lo paso muy por arriba porque no quiero llenarlos tanto de contenido, el que quiera leerlo, lo lee, pero sepan que cuando hay un estímulo lesivo, aumenta el calcio dentro de la célula y estimula todos estos procesos de apoptosis celular, o sea, de muerte celular. Las especies reactivas de oxígeno también favorecen todos estos procesos, atacan a moléculas orgánicas e inorgánicas,
y esto es un gran problema, por eso es conveniente evitar su producción. Ahora está muy en boga el tema de hablar de los oxidantes, antioxidantes. En sí el envejecimiento celular tiene mucho que ver con la acción oxidante del oxígeno, eso generalmente es equilibrado por los antioxidantes. El problema es cuando se rompe ese equilibrio a favor de los prooxidantes. ¿Cuáles son? Todos los sustratos metabólicos, proteínas, lípidos, hidratos de carbono, moléculas de ADN, y que actúan generalmente por las alteraciones en los desbalances de la dieta, que me llevan a estos cuadros metabólicos que ven aquí, a obesidad, diabetes. Sepan ustedes que la obesidad es un factor de riesgo muy importante en todas las enfermedades, en el cáncer, en la arteriosclerosis, en las respuestas inflamatorias. La persona obesa es muy susceptible a los problemas inflamatorios, por eso es un problema el COVID, que genera una gran respuesta inflamatoria del cuerpo, es más exacerbada en la obesidad. Por eso es importante una dieta sana y hábitos no sedentarios de vida, ¿cierto? Tratar de mantener eso en lo más posible. Muchos dicen que la sobrevida es del flaquito, ¿no? No es por el aspecto, sino por la calidad de vida. Fijémonos todo aquello que aumenta los radicales libres de oxígeno que nos están agrediendo continuamente y que nos rodean, ¿no? El ozono, producto de contaminación ambiental, la nutrición con muchas grasas, con comida basura, los oxidantes químicos, los medicamentos que ingiero, los rayos ultravioletas, la contaminación atmosférica, el tabaquismo. Bueno, y todo esto me lleva a lesiones a nivel de la membrana. Esto pasamos rápido. Bueno, ¿cuáles son los marcadores de la lesión celular irreversible? Tengo distintas enzimas. Ustedes vieron que cuando hay sospecha de un infarto o de lesiones hepáticas, se piden enzimas, que son estas, en el hígado las transaminasas, la fosfatasa alcalina también, y en el miocardio la troponina y la fosfocreatinquinasa MB, o sea, la fracción MB de la CPK. Todo eso se suele estudiar porque si se necrosa la célula, recuerden, las enzimas se vierten a la circulación y van a empezar a aumentar a nivel de la circulación, y de eso es un marcador de lesión celular irreversible. ¿Cuál es la correlación patológica? Esto es un poco, vamos a hacer una síntesis de lo anterior. Puedo yo tener una lesión isquémica e hipóxica. Isquémica, que tiene que ver con la circulación, con el flujo sanguíneo. La hipoxia puede tener que ver con una alteración en el intercambio gaseoso a nivel pulmonar. Es una lesión celular producida por hipoxia, o sea, por reducción de la presión de oxígeno en la sangre y la llegada de oxígeno, por reducción del flujo sanguíneo, por obstrucción mecánica arterial, o bien por alteración del drenaje venoso. Produce una lesión más rápida y grave que la hipoxia no asociada a isquemia, o sea, la que se produce por una alteración respiratoria, porque implica falta de aporte de oxígeno y de nutrientes. Afecta a las dos, a la glucólisis aeróbica y anaeróbica. La lesión química se relaciona con los medicamentos que lesionan las células, por toxicidad directa, como el mercurio, que lesiona las membranas, el cianuro, que inhibe las enzimas mitocondriales y por lo tanto la glucólisis aeróbica, antineoplásicos y antibióticos. También puede ser por formación de metabolitos tóxicos en el hígado, por oxidasas del citocromo P450, el retículo endoplásmico rugoso, que generan radicales libres que afectan la membrana plasmática
y producen peroxidación lipídica, por ejemplo, el tetracloruro de carbono, que se usa en la limpieza a seco, y el paracetamol, que es un medicamento muy conocido, pero tomado en altas dosis me puede producir lesiones hepáticas graves, incluso la muerte. En Estados Unidos muchas veces se suicidan con dosis masivas de paracetamol. Después tengo las lesiones por isquemia reperfusión, que se producen cuando hay un infarto y vuelve el flujo sanguíneo. Es muy común en el infarto, porque se vuelve el flujo sanguíneo en tejidos isquémicos, lo que puede favorecer la recuperación de las células que estaban lesionadas en forma reversible, pero también puede exacerbar la lesión e inducir muerte celular, porque trata de sacar todas las células que han sido necrosadas. Muchas veces para frenar todas estas injurias que son favorecidas por el calor, se induce la hipotermia para, digamos, atenuar todos estos cambios celulares que se producen al reducir las demandas metabólicas, porque se dice que reduce la formación de las especies reactivas de oxígeno. La hipotermia, acá hay un bebé, porque se usa mucho en los niños nacidos con falta de oxígeno, las encefalopatías hipóxico-isquémicas que se producen a raíz del parto, se tratan con hipotermia corporal para frenar el daño de las células neuronales. Y esto es porque las enzimas siempre actúan con temperaturas altas, entonces al enfriar el cuerpo no se produce todo este proceso de destrucción celular que desencadena el mecanismo inflamatorio, se disminuye el edema y se disminuye la formación de las especies reactivas de oxígeno. Bueno, acá tenemos la apoptosis, es un poco, lo vamos a ir pasando rápido porque ya hablamos de eso, es la forma de muerte celular programada, el desprendimiento, la célula se desprende en pedacitos, no hay reacción inflamatoria, sirve para eliminar células que ya no son necesarias. Yo les decía, el equilibrio se mantiene a nivel de piel, a nivel de la sangre, en la embriogenia, en la involución de tejidos que han estado estimulados, por ejemplo en los ciclos menstruales, en la atrofia folicular, todo esto es fisiológico, ovárica en la menopausia, en la regresión de la mama del lactante en el destete, en la homeostasis en poblaciones celulares de la sangre, por ejemplo, la muerte de los leucocitos que participaron en la respuesta inmunitaria. Y las patológicas también es de causa patológica, especialmente cuando se afecta el ADN con las radiaciones, con fármacos citotóxicos, en enfermedades degenerativas del cerebro, como el Alzheimer, donde ya se empiezan a producir mal las proteínas y las células se mueren de esta manera, en las infecciones por virus, como las hepatitis, por ejemplo, los rechazos de trasplantes o tumores, las muertes se producen por apoptosis patológica. Acá vemos la diferencia entre las dos formas de muerte. En sería la apoptosis y está la necrosis. La apoptosis siempre está programada genéticamente. La necrosis puede o no estar programada, ahora ya no se habla tanto de que es tan accidental. El tamaño celular disminuye en la apoptosis porque es como que se va compactando la célula y se van desprendiendo pedacitos. En cambio, acuérdense que siempre está precedida por edema celular en la necrosis. La membrana se mantiene en la apoptosis, se rompe en la necrosis. Los organelos se preservan en la necrosis. Perdón, sí, se preservan, se desintegran en la necrosis. En la fragmentación del ADN se fragmenta tempranamente en la apoptosis, tardíamente en la necrosis. Acuérdense que la apoptosis empieza siempre en el núcleo. En la apoptosis tengo fragmentación del cuerpo celular en pequeños pedacitos rodeados de membrana. En la necrosis siempre se desintegra la membrana y se liberan los restos hacia el extracelular.
Restos celulares son reconocidos y fagocitados en la apoptosis e inducen inflamación local en la necrosis. Bueno, la autofagia, la célula se nutre de sí misma, es un mecanismo de supervivencia al estrés, está implicada en la renovación de las organelas, o sea, cuando una mitocondria está vieja, la célula la va a eliminar, forma una vacuola y genera otra mitocondria. Se forman autofagosomas, porque saben ustedes que el lisosoma es el orgánulo o la organela que digiere los restos que se producen en el interior de la célula, e intervienen estados fisiológicos como el ejercicio, el envejecimiento, y patológicos como el cáncer, trastornos neurodegenerativos, infecciones, enfermedades inflamatorias intestinales. Luego tengo la acumulación de sustancias. Yo creo que esto lo vamos a dejar porque ya me parece que ya tenemos mucho, pero por ahí les muestro, ¿ven? Esta esteatosis hepática, acá se acumula hígado, donde tengo la esteatosis hepática, se acumula triglicéridos, causas tóxicas, desnutrición proteica, obesidad, diabetes, falta de oxígeno, alcohol. El hígado graso lo volvemos a ver. La aterosclerosis, ¿qué se deposita acá? Placas de colesterol. Acá veo una placa en la luz de un vaso, plaquitas de colesterol. Donde se acumula el colesterol, le forma la placa de ateroma, que está formada por células espumosas, que son macrófagos y células de músculo liso, de la íntima, de las paredes de aorta y grandes arterias, que están ahí adentro y que en cualquier momento se rompen o se inflaman y me producen la obstrucción completa de un vaso porque se les deposita se les hace un coágulo. O bien, esto por ahí es visible en los párpados, sobre todo en donde hay mucho tejido laxo, se ven como plaquitas de grasa. Esos son los que se llaman xantomas. O la colesterolosis, que son las vesículas que están llenas de depósitos de colesterol. Hay enfermedades metabólicas que, si quieren saber, este es un nombre que es como para citarlo, pero no hace falta que se lo acuerden, que es la enfermedad de Niemann-Pick, que es una alteración en el metabolismo del colesterol. Bueno, esto lo vamos a pasar. Acá por ahí podría ser esto que ven acá, que es depósito de carbón en un ganglio, que suele darse en los pulmones de los mineros de carbón, por ejemplo, que genera toda una reacción grave que es la antracosis, por depósitos de pigmentos, que siempre todo lo que es extraño va a ser fagocitado por los macrófagos. Ustedes saben que los macrófagos son células sanguíneas que se forman en la médula ósea y que fagocitan en las sustancias extrañas, que pueden ser células muertas, pueden ser partículas de carbón, pueden ser gérmenes, como por ejemplo el Mycobacterium tuberculosis, que tratan de destruirla, de digerirla. El macrófago hace eso. En todos los tejidos yo tengo macrófagos que vinieron de la médula ósea ya desde la etapa fetal de mi desarrollo y que van a vivir en los tejidos. Pero a su vez los tengo circulando. ¿A dónde? En la sangre. Son los monocitos. Si vieron alguna vez un análisis de sangre o cuando vieron sangre en anatomofisiología, uno de los leucocitos o de glóbulos blancos se llama monocito. Esos son los que en los tejidos se van a transformar en macrófagos. Recuerden eso. ¿El macrófago que me forma pus? No. El que me forma el pus, iba a decir la pus, es el leucocito polimorfonuclear, el neutrófilo, que es otro tipo de leucocito, que es el que está circulando siempre y que va siempre, ya lo vamos a ver en inflamación, en las lesiones agudas y que se va a morir comiendo un germen. Ese es el que me forma el pus, que es amarillo porque es de color amarillo el neutrófilo. Pero también es macrófago. Pero es otro tipo de macrófago, es el neutrófilo. El macrófago que vive más tiempo es el que deriva
del monocito, y es el que está en los tejidos y que va el primero que me va a comer el agente invasor o extraño a nivel de los tejidos. No quiero dar mucho más. El envejecimiento celular, así lo pasamos para arriba, el envejecimiento no es otra cosa que agresiones ambientales y metabólicas que dañan el ADN a través de las especies reactivas de oxígeno. Esto se está estudiando, me produce defectos en la reparación del ADN. Continuamente nuestro ADN, que contiene esta información genética, está siendo dañado y está siendo reparado, pero cuando hay mucho daño, se producen los cambios, mutaciones, cambio en el ADN, porque no puede ser reparado. Estos cambios son parte, estas mutaciones, acumulación de mutaciones, del envejecimiento celular. Hay un acortamiento de los telómeros, de los cromosomas, de los bracitos, que me lleva a una disminución de la multiplicación celular y pérdida de células. El viejo vieron que se va achicando, va perdiendo las células. Alteración en la homeostasis de las proteínas, aumentan las proteínas dañadas, y esto me lleva a una reducción de las funciones de la célula, lleva al envejecimiento celular. Entonces, el estrés ambiental me produce alteraciones en la transcripción del ADN, y los procesos de reparación del ADN contrarrestan este envejecimiento, al igual que el aumento de la homeostasis de proteínas. Se cree que la persona delgada tiene mayores mecanismos que contrarrestan el envejecimiento celular. El envejecimiento celular es muy acelerado en aquellos que tienen un metabolismo muy activo, que hacen una fuerte demanda del sistema metabólico. Por eso se dice que la obesidad es un gran problema que trae muchas enfermedades. Por eso hay que tratar de evitarlo, ¿no? Y eso es lo más importante. No estamos acá hablando de discriminar el obeso, para nada, sino de hacer recomendaciones para evitar la obesidad mórbida. Nos estamos refiriendo a la obesidad mórbida, que ya me altera el equilibrio del colesterol, me altera el funcionamiento del cuerpo, y que me lleva a esta serie de consecuencias, o sea, aterosclerosis, hígado graso. Entonces esto nosotros como agentes de salud lo tenemos que trabajar con, y vamos a dejar acá esta parte, porque me parece ya mucho. No creo que podamos dar inflamación. Vieron que yo les dije que el cronograma va a ser dinámico, porque me parece mucho contenido para ustedes. En sí, esta verdadera pandemia, que es la obesidad, la debemos trabajar desde salud con un enfoque de promoción de la salud y preventivo. Pues nosotros queremos el bienestar de las personas con las cuales trabajamos, ¿cierto? Considerar que el otro, que forma parte de nuestro trabajo, es un par, es el dueño de su cuerpo y aquel que recibe de nosotros una serie de recomendaciones para tratar de tener una calidad de vida que sea la mejor posible con los recursos que tiene. Entonces siempre tenemos que ser empáticos y hablar con las personas con las que han venido a demandar nuestros servicios, para saber en qué condiciones vive, qué factores de riesgo tiene, cómo los puede solucionar, a dónde tiene que recurrir, evitando siempre el prejuicio